Hemos estado publicando lo que es el inicio de nuestra nueva serie. Yo quiero que ustedes me ayuden a recordar cómo se llama la serie que estamos iniciando hoy. Equipando discípulos. Amén. Para aquellos que se les había olvidado, yo sé que decía mi abuelita, lo tengo en la punta de la lengua cuando algo se le había olvidado y no se acordaba, lo decía de esa forma. Yo sé que ustedes lo tenían en la punta de la lengua. ¿Cuánto quieren darle un aplauso a todos los amigos que nos visitan en las redes sociales, a través de Facebook Live, YouTube y cualquiera que sea la plataforma en donde accesas a nuestros videos, o si estamos en vivo y estás en tu casa, donde quiera que estés? Ministerio Restauración te manda un aplauso, un saludo, pero yo quiero que se lo den más fuerte para que se oiga en México, que se oiga en España, que se oiga en El Salvador, que se oiga en Nicaragua, en cualquier lugar del mundo, Sudamérica, donde quiera que nos conectemos. Gracias a Dios por la tecnología, porque nos permite llegar hasta sus carros, a sus hogares, a la palma de sus manos, para que desde ahí puedan recibir una palabra que pueda bendecir sus vidas. No se olviden de congregarse, ¿verdad? Sí, esto del internet está bonito, pero es mejor que vengan acá o que vayan a la iglesia donde les corresponde ir, porque ahora nos acostumbramos a que, bueno, ahí veo el mensaje por internet, mejor no voy, me quedo en la casa. Y eso está bueno, pero es mejor que vengas acá, porque acá puedes disfrutar de la atmósfera del Espíritu Santo que se mueve en esta casa. ¿Cuántos les gustó la alabanza? ¿Cuántos sintieron que se gozaron? Hoy sentí que había un ambiente mejor, y eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? De que usted se envuelva con nosotros en la adoración, para que el Espíritu Santo pueda sanar, pueda liberar a través de nuestra adoración. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Comencemos por ahí. Vamos a abrir nuestra serie. Ya la pastora dio una enseñanza el jueves. ¿A cuánto les gustó la enseñanza de la pastora del jueves? A mí me encantó. Yo le dije, bueno, ya abriste el espacio para que yo siga hablando sobre esta dirección. ¿Qué es un discípulo? El diccionario te da diferentes definiciones, pero vamos a estar, como siempre, trayéndolo a una forma personal, ¿verdad? Discípulo es convertirte en lo que tu maestro es, o hacer un discípulo es hacer que alguien, impartir lo que hay en mí sobre alguien. Y cuando hablamos de la palabra discípulo, siempre ha existido, pero que creo que Cristo la hizo más famosa, ¿verdad? Aún antes de Cristo ya existía el discipulado, ya existía la expresión o la palabra, pero creo que Cristo le dio el verdadero significado a esa palabra, discípulos. Por eso es que hasta hoy, cuando escuchamos la palabra discípulo, siempre lo relacionamos con los discípulos de Jesucristo. De cierta forma, siempre nos acordamos que hubo un maestro que hizo discípulos que se llamaba Jesús. Entonces Jesucristo le dio el verdadero sentido a lo que es la palabra discípulo. Discipular a alguien es impartir lo que hay en mí a esa persona. Hacer un discípulo no siempre tiene que ver con convertir a alguien en una réplica tuya, ¿verdad? Porque cada persona tiene diferente personalidad, diferente forma de ser. Algunos somos más explosivos, otros somos más pasivos, ¿verdad? Otros somos así como más tranquilos, y otros son más acelerados, para ponerlo de una forma más explícita. Entonces, el que es acelerado, por mucho que lo disipules, no lo vas a desacelerar, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Y el que es despacioso, por mucho que lo disipules, no le vas a sacar trote, como dicen en mi país. Pero el que alguien sea así no significa que no lo puedes disipular, porque cuando se trata de impartir o de hacer discípulos, en el contexto que vamos a hablar, significa de que yo transmito de lo que hay en mí, o imparto de lo que hay en mí a otra persona, independientemente cuáles sean sus características o cuál sea su personalidad. Lo que hay en mí de parte de Dios, yo lo imparto en esa persona, y esa persona comienza a hacer las cosas que yo hago en el nombre de Jesús. Por ejemplo, si en mí está el don de echar fuera demonios, y yo hago un discípulo y imparto en esa persona ese don en él, ¿verdad? Esa persona va a operar de la misma forma que yo opero. O sea, va a echar fuera demonios, quizás de una manera diferente.
Quizás yo grito y digo, fuera demonios, y pego 3 brincos y le doy 3 gritos y el demonio se va. Pero la persona es más despaciosa, más pasiva, y no va a pegar 3 brincos, pero va a decir lo mismo: en el nombre de Jesús, demonio, fuera. ¿Y sabes qué? El demonio se va a ir, porque el demonio no le tiene miedo a los gritos, sino a la unción y al poder que hay en la persona que le está dando la autoridad, la palabra de mando. A veces equivocamos el poder con los gritos. Creemos que porque una persona grita es porque tiene poder, pero el poder y los gritos no tienen nada que ver, no tiene nada que ver el gritar con tener poder. Tú puedes hablar suave y tener autoridad y poder para echar fuera demonios. ¿Alguien me está entendiendo? O sea que no necesitas gritarle, porque el diablo no le tiene miedo a los gritos, sino al conocimiento y a la autoridad de Dios que hay en ti. Así es que aunque se lo digas despacito, aunque se lo digas al oído, si en ti hay unción y en ti hay autoridad, el demonio tiene que huir. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces, el hacer discípulo no es que la persona tenga que caminar como yo, o gritar como yo, hablar como yo. A veces se nos pegan cosas, ¿verdad?, de nuestros maestros, pero Dios nos quiere usar a cada uno de acuerdo a nuestra personalidad y de acuerdo a cómo somos. ¿Qué tal si abrimos la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 14, y en el versículo 25 comenzamos la lectura de esta mañana? Los que no trajeron Biblia, lo vamos a estar leyendo en la pantalla, y los que están también en las redes sociales, si vas manejando o estás en tu casa y no tienes una Biblia accesible, te lo vamos a estar proyectando para que podamos juntos leer. Amén. San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Y este pasaje es muy bonito porque nos habla de Jesús rodeado de multitudes. Un Jesús que caminaba y la gente lo seguía, y la gente se aglomeraba alrededor de Jesús y querían escuchar la palabra de Jesús. Entonces, nosotros cuando predicamos siempre quisiéramos tener ese público, ¿verdad? Especialmente aquellos que son un poco inseguros con relación al llamado. Siempre creemos que las multitudes como que respaldan nuestro llamado. Pero cuando veo el comportamiento de Jesús, cuando veo la forma que Jesús operaba, a Jesús no lo impresionaban las multitudes. Amén. A Jesús no le impresionaban las multitudes. Y voy a estar hablando también un poco de lo que es ser un seguidor y de lo que es ser un discípulo. Entonces, el que hubiese una gran multitud detrás de Jesús no lo ponían nervioso. ¿Cuántos se ponen nerviosos a hablar en público? Porque no es lo mismo hablarle a 10 que hablarle a 10,000. San Lucas capítulo 14, versículo 25, dice de esta manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Mira lo que Jesús les dice a las multitudes. No eran a 2 o 3, era una multitud, ¿no? 10,000, 5,000, digamos, una multitud que no se podía contar. Y Jesús les habla de esta forma. Dice: si no aborreces a su padre, y a madre, y a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué no puede ser? Mi discípulo. El 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos al 29, vamos a leer hasta el 33, creo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y el último dice: así pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A cuánto les gusta ese pasaje? ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubieses estado en esa multitud, en ese grupo a quien Jesús les estaba hablando? Cuando miramos el vínculo familiar de nosotros en nuestro continente, en Centroamérica o en Latinoamérica, los vínculos familiares no siempre son tan cercanos como en la parte oriental. O sea que crecimos y quizás crecimos en un hogar disfuncional en donde el padre no estaba en la casa o la madre se fue, o a veces los muchachos a la edad de 13, 14 años se van, y como que no hay un vínculo tan cercano entre la familia, ¿verdad? Cualquier muchacho en nuestros tiempos aborrece a su mamá o aborrece a su papá, ¿verdad? Cualquiera tiene problemas familiares y eso despierta un odio entre las familias. Eso es común en nuestra comunidad o en nuestra cultura. Pero en la cultura hebrea, a la gente a la que Jesús le estaba hablando, esto no sucedía así. Los padres eran responsables por sus hijos y había un respeto de parte de los hijos hacia los padres, aun cuando eran adultos. O sea que al punto que el padre le buscaba la esposa al hijo. ¿A cuánto le gusta esa cultura? Te gustara o no te gustara, si el papá decía que se iba a hacer, esa era. Y ahí arréglatela tú, ¿verdad? Búscale lo bueno una vez que te la daban. Entonces, así de cercana era la cultura, o es la cultura oriental. Y a esa gente Jesús les dice: miren, señores, si ustedes de verdad quieren ser mis discípulos, van a tener que aborrecer a sus hijos, van a tener que aborrecer a su mamá y todo lo que leímos ahí. Y la gente se quedó: what is he talking about? ¿De qué está hablando Jesús? ¿A qué se refiere Jesús? Entonces, quiero comenzar hablándote de la diferencia entre lo que es un seguidor y de lo que es un discípulo. Porque un discípulo es un seguidor, pero un seguidor no necesariamente es un discípulo. ¿Me estás entendiendo? Que no es lo mismo ser un seguidor que ser un discípulo. Y vamos a darte algunos puntos para que lo podamos entender mejor, lo que significa ser un seguidor. ¿Estamos listos? Que no es lo mismo ser un discípulo que es ser un seguidor. Porque veamos, mirando el pasaje, hemos visto que Jesús tenía muchos seguidores, pero no todos eran discípulos de Jesús. Entonces a los seguidores les dicen: miren, señores, hay ciertos requisitos para que ustedes puedan ser discípulos. Y yo quiero que ustedes pongan atención a lo que les voy a decir. Si de verdad ustedes quieren ser mis discípulos, esto es lo que tienen que hacer. Tienen que aborrecer a su mamá, aborrecer a su papá, aborrecer a sus hijos, todo lo que poseen, y tienen que venir en pos de mí. Ahora, un seguidor no tiene ningún compromiso. Un seguidor es alguien que está contigo hasta el momento que tú dices algo que no le gusta. Vamos a comenzar por ahí. Un seguidor es alguien que está detrás de ti hasta el momento que tú dijiste algo que a él no le gustó y dice: no, lo que ese hombre dijo yo no estoy de acuerdo y mejor me voy y sigo a alguien más. ¿Te has puesto a pensar cuántos de esta multitud se fueron cuando Jesús dijo eso? Y se fueron hablando de Jesús y dijeron: hoy como que Jesús no se preparó mucho. Este mensaje como que no estuvo muy bueno. Ese mensaje del sermón del monte, ese sí me gustó, porque ahí Jesús habló de bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres. Y toda la gente pobre decía amén, y todos los que lloraban decían gloria a Dios, y todos se identificaban con la palabra. Pero cuando Jesús les dice: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que abandonar lo que más aman. Entonces dijeron: ahora como que Jesús no se preparó para esta predicación, ¿verdad? Se le salió. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a abandonar a mi mamá? Tanto que me costó encontrar a esta mujercita que tengo y que la abandone por ir detrás de él. Me imagino que habían algunos ahí en la multitud. Imagínate, de diferentes personas
en esa multitud. Entonces un seguidor va a estar contigo hasta que tú digas algo que no le gustó. Un seguidor también pone presión para manipular a aquel a quien están siguiendo. Los seguidores ponen presión para manipular. ¿Estamos entendiendo? Si no haces lo que yo quiero, ya no te seguimos. Por eso es que los artistas tienen problemas y hacen locuras para que la gente no se enoje con ellos. Porque a los artistas les gustan los seguidores. Y como que hay en nosotros hay como un despertar, o como que hay cierto ego como humanos, que siempre nos gusta tener seguidores. Amén. Siempre estamos viendo cuántos nos siguen en Instagram o en Facebook. Y si publicamos una foto media sexy y nadie nos dio like, como que nos sentimos, bueno, ¿será que no estuvo tan bonita la foto? Me voy a tomar otra más provocativa. Y quiero ver a cuántos likes llegan. Y todos los morbosos, like, love it. Y nos sentimos bien porque tenemos seguidores. ¡Wow! ¡Cuántos seguidores! Estaba viendo que Karim Benzema es uno de los que más seguidores tiene entre los futbolistas. Aún más que Hotback y que todo eso. Casi 50 millones de seguidores. Entonces vivimos en un mundo que el internet y las redes sociales nos han ayudado como para desahogar y para ver qué tan importantes somos. Pero Jesús no estaba tan preocupado por cuántos likes iba a tener. Cuando Jesús suelta esta palabra, Jesús no estaba tan interesado a cuántos les iba a gustar. Jesús estaba interesado en ver si de verdad aquellas personas tenían una intención genuina de ser sus discípulos o simplemente querían ser sus seguidores. Amén. Un seguidor no tiene compromiso. Un seguidor siempre va a estar mientras que esté recibiendo algo. Un seguidor siempre no tiene compromiso ni tiene principios de bases en cómo vivir. Siempre está, bueno, estoy acá porque estoy recibiendo, porque me están tratando bien, porque me gusta, porque tocan mis coros favoritos. Y hoy no tocaron el que más me gusta, yo creo que el domingo no voy a venir. Entonces siempre está con una expectativa de lo que me den, de recibir. Y te voy a poner, te estoy dando algunos perfiles de lo que es una persona seguidor, no para confrontarte ni para que te sientas incómodo, sino para que nos ubiquemos en dónde estamos y lo que Dios quiere de nosotros en esta mañana. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios quiere de ti en esta mañana? Entonces para eso necesitamos entender correctamente todos estos principios. Entonces dice que un seguidor es alguien que está detrás de ti porque está recibiendo en el momento que ya no recibe lo que él busca, o que ya lo que le estás dando no lo satisface, hasta entonces deja de seguirte. Hay un público en Chile, ¿verdad?, que dicen que es el público más exigente que existe. Ahí esos tipos, si no cantaste lo que a ellos les gusta, te tiran tomates, te tiran repollos, te tiran todo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama ese? La bahía, o no me acuerdo cómo es que. La Viña del Mar. Ya ustedes ya no se pierdan esos programas. Entonces, para cantar en ese evento de la Viña del Mar, usted tiene que cantar bien, porque dicen que ese es uno de los públicos más exigentes que existe, que si cantaste algo que no les gustó, vas a salir lleno de tomates, de huevos, de repollos, te tiran, bueno, la hortaliza completa. Entonces, y podemos ver algunos artistas que les ha pasado eso, o sea que no es una broma, es una verdad. ¿Por qué? Porque el seguidor siempre está exigiendo algo, siempre quiere algo, o sea, ¿qué me vas a dar? Y si no me das lo que necesito, entonces voy y sigo a alguien más. Amén, estamos aprendiendo de lo que es un seguidor. ¿Se están identificando o están identificando a alguien? Pero ser un discípulo es totalmente diferente.
cuando miramos la expresión de Jesús, lo primero que el discípulo tiene que hacer es entender el vocabulario de su maestro. Yo que no sé si tú quieres anotar eso. Lo primero que el discípulo tiene que hacer es entender el vocabulario de su maestro. ¿Qué está diciendo tu maestro? Porque los maestros no siempre dicen lo que quieren decir lo que dicen. O sea, hay vocabularios, y cuando tú eres un seguidor, un discípulo que quieres aprender de tu maestro, lo primero que tú vas a hacer es estar pendiente para entender correctamente lo que el maestro está hablando. Mira el versículo que leímos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Porque cuando lo comparas con todo el panorama bíblico, te vas a dar cuenta que como que no tiene sentido lo que Jesús está hablando. Porque Dios es un Dios que ama a las familias. Dios es un Dios que ama a sus hijos. Dios no es un Dios irresponsable. Dios es un Dios que cuida a la familia. Entonces pareciera que Jesucristo dijo algo antibíblico. ¿Me está siguiendo? Pero si en toda la Biblia encuentro a un Padre amoroso que es nuestro Dios, que ama a la familia, que ama a los hijos, que ama todo lo que tú tienes, y de pronto Jesús dice: si ustedes me quieren seguir, aborrezcan todo eso. Pareciera que lo que Jesús dijo es contradictorio. Y la gente que no entiende este vocabulario, lo primero que hizo, bueno, Jesús está hablando algo que no es bíblico. La Biblia no dice eso. Tenemos un padre, nuestro padre Abraham, nuestro padre Dios, y se fueron hablando mal de lo que Jesús había enseñado. Pero ¿qué en realidad está diciendo Jesús en este versículo? ¿Será que es eso lo que está diciendo o quiso decir otra cosa? ¿Cuántos están conmigo en esto? Porque si lo miramos desde la parte literal, como que lo que Jesús dice no tiene sentido. Pero si entiendes lo que el maestro está diciendo, vas a darte cuenta de que sí tiene sentido. Lo primero que Jesús está diciendo: señores, yo quiero ser lo principal y la prioridad en toda tu vida. ¿Está siguiendo? Eso es lo que Jesús comienza a decirle. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que saber que yo tengo que tener el primer lugar en sus vidas. Porque cuando tú te decides a seguir a Jesucristo, siempre van a haber gente que van a querer estropear tu llamado. Siempre van a haber gente que se van a oponer a que vengas a la iglesia. Se van a oponer a que sigas a Jesucristo. Y entre esa gente Jesús hace un círculo de lo que más nos afecta, que es nuestra familia, nuestro trabajo y nuestros negocios. Mira que Jesús no puso a tus enemigos en ese círculo. Puso a la gente cercana. Porque cuando tú le dices a tu mamá: quiero ir a la iglesia Ministerio Restauración, probablemente tu mamá te va a decir: ¿por qué vas a ir a esa iglesia? ¿Por qué no vas a esta? ¿Qué haces ahí? ¿Alguien comenzó a entender lo que Jesús está diciendo? Que lo que Jesús te está diciendo, que si tú quieres ser su discípulo, tienes que entender que vas a tener que desarrollar un carácter y pararte firme en la decisión que Jesús quiere que tomes. Porque quizás estará tu papá, quizás estará tu mamá en contra, quizás estará tu esposo, quizás tu mamá te va a decir: hijo, esa no es la religión que hemos practicado. Quizás tu esposo te va a decir: ¿y ahora qué locura se te metió en la cabeza? Amén. Entonces Jesús está diciendo: si quieres ser mi discípulo, vas a tener que enfrentar aún tu propia familia, y sobre esa decisión tengo que prevalecer yo. Alguien le da un aplauso a Jesús en esta mañana. Tu esposa o tu esposo quizás van a estar en contra de que tú seas un discípulo de Jesús. Ay, hermano, no vengo a la iglesia porque mi esposa no me lo permite. Me voy del grupo celular, me dijo alguien hace mucho tiempo atrás, porque mi esposa me dio un ultimátum. Me dijo: si sigues siguiendo a esa célula, te dejo. Y usted sabe, hermano, que bueno, yo la amo, yo no puedo vivir sin ella.
Así es que me disculpa, pero yo no voy a ir más a su grupo celular. Una verdad, no te estoy inventando ni estoy poniendo un ejemplo, es una verdad de las cosas que nosotros hemos vivido en este ministerio. Yo le dije, bueno, hermano, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo cuide, ¿verdad? A los 3 meses la mujer lo había dejado, no sé por qué otra cosa, pero andaba buscando cómo dejarlo. Y no pudo a través de la célula, pues lo dejó de otra forma. Pero eso sucede a veces, que hay personas que se van a oponer, y cuando es una persona de afuera como que no te afecta tanto, pero cuando es alguien cercano a ti, cuando es tu marido que te dice, si vas a esa iglesia te dejo. Y te estoy hablando de experiencias que mi propia madre tuvo que superar cuando se entregó a Cristo. Un esposo que le decía, si vas a donde esos evangélicos te dejo. Y una muchacha con 2 hijos, sola en aquellos tiempos, hace 60 años atrás. No era fácil, pero ella dijo, aunque usted me deje, yo sé que Jesucristo no me va a dejar. Eso es de ser discípulo. Eso es entender el llamado de Dios. Lo que Jesús te está diciendo es que si vas a ser mi discípulo, vas a tener que desarrollar un carácter. No podés dejar que te manipule tu mujer, que te manipulen tus hijos, que te manipulen en el trabajo. Tienes que pararte firme y saber que Dios te está llamando para algo grande. Eso es ser un discípulo, desarrollar tu carácter, desarrollar tu firmeza. No permitas que ni la suegra, ni el suegro, ni la abuela, ni el abuelo, ni tu marido, ni el perro de la casa te impidan que tú sirvas al Señor. ¿Estamos entendiendo lo que Jesús está hablando? Que Jesús no está hablando de ser irresponsable y abandonar a tu familia, porque esto es lo que ha dañado a muchos predicadores y a muchas personas en las iglesias. Malinterpretaron este versículo y tienen a las esposas abandonadas, tienen a la familia abandonada. Es que por servir al Señor, hermano, abandoné a mi mujer. Por servir al Señor he abandonado mi familia. Jesús no está diciendo que seas irresponsable. Veíamos algunos datos interesantes en la clase del martes. Estamos estudiando el libro de Cantares y qué bonito está ese libro, ¿verdad? ¿A cuánto les gustó a los estudiantes? Qué lindo está ese. Si quieres estar en la clase, conéctate con nosotros. Lo hacemos a través de el internet. Están muy bonitas. Pide la información a mi esposa y conéctate con nosotros. Pero una de las estadísticas que sacábamos en la clase es de que las esposas de los pastores son las esposas más abandonadas en todas las áreas. En la parte sexual, en la parte financiera, en todas las áreas. Y si vamos a las iglesias, ¿cuántas esposas de cristianos viven frustradas porque el hermano es demasiado santo como para cumplir sus deberes matrimoniales? Ay, hermano, hermana, no me toque, que yo estoy dedicado a la oración, quiero santificar con el Señor. Y la pobre hermana, bueno, al final termina buscando a alguien que no está tan santo, ¿verdad? Y después culpamos al diablo. Porque han malinterpretado este versículo y han dicho, ay, es que por el Señor yo he dejado mi casa, he dejado mi mujer, he dejado a mis hijos. No es eso lo que Dios está diciendo. Está diciendo de que tienes que tener un carácter para enfrentar todas las oposiciones que la familia, tus hermanos, tus hermanas, y mira, aquí hacen detalles de todo. Y lo que más me impresiona es que tengas que confrontar a tu propia mamá. Porque a veces aborrecer a un hermano o aborrecer a una hermana es más fácil, ¿verdad? Esta igual no me cae tan bien. Como que no está muy difícil esa área. Pero cuando se trata de tu propia mamá y de tu propio papá, entonces como que hay un reto más íntimo. Y hay que entender correctamente lo que Jesús está diciendo. Puedes pararte y decirle a tu mamá, mamá, lo siento, abuela, lo siento, pero el llamado del Señor es más importante que lo que tú me puedas aconsejar. Eso va a suceder. Y cuando recibes a Jesucristo, eso de cierta manera lo vas a tener que confrontar. Tú tienes que saber que Jesucristo te llama por 2 razones. 2 razones. Te las voy a poner simple. Te llama porque te quiere bendecir y te llama porque quiere que seas de bendición. No hay tanta vuelta. Estás en este lugar porque Dios te quiere bendecir.
Y si queremos traer a la gente a esta casa es porque sabemos que aquí Dios los va a bendecir. Porque lo que Dios va a hacer con la gente que venga a esta iglesia o a cualquier iglesia, Dios te va a llevar a una iglesia porque te quiere bendecir. Me vas a decir, pastor, pero yo ya estoy bendecido. Bueno, pues hay que analizar qué entiendes por bendición. Yo tengo dinero. Bueno, esa es una bendición. Tenés un hogar, tenés hijos que te aman, tenés salud física. Bueno, sí, estoy bien, gracias a Dios. Me hicieron un chequeo y físicamente estoy perfecto. Emocionalmente, ¿cómo estás? Y sobre todo, tenés la vida eterna, que es lo más importante. Porque Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? Entonces hay que analizar a qué te refieres cuando tú dices que estás bendecido y qué es lo que te queremos decir cuando te decimos que Dios sí te quiere bendecir. Dios quiere darte salud, Dios te quiere dar finanzas, Dios quiere que emocionalmente estés bien y sobre todo Dios te quiere dar la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Eso es ser bendecido. Eso es vivir en bendición. Saber que Dios tiene cuidado de ti en todas tus áreas. Saber que tu familia está cubierta. Saber que tu familia está bien y que sobre todo que tu familia disfruta de la salvación. Entonces Dios te quiere bendecir y esa es la razón por la que Dios te llama, la razón por la que Dios te está pidiendo que te dejes discipular, porque Dios te quiere bendecir y Dios quiere que seas de bendición a alguien más. Una vez que tú eres bendecido, tú puedes ir por la vida y bendecir a otras personas de acuerdo a la medida de lo que Dios te haya dado. Entonces, Dios le dice, o Jesucristo le dice a la multitud, hay ciertos reglamentos que ustedes tienen que seguir, requisitos que ustedes tienen que seguir para poder ser mis discípulos. Y uno de ellos es que ustedes tienen que sobreponerse a toda oposición de la familia. Por eso te dije, el discípulo entiende el vocabulario de su maestro. Lo segundo que Jesús dice, ustedes tienen que tomar su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Agarrar una cruz de madera y ir por la calle, ¿verdad? Porque es Semana Santa y lo miramos en YouTube, lo miramos en las redes sociales, gente que va dándose latigazos y con una cruz y decimos, ese está cumpliendo lo que Jesús dijo, ese lleva la cruz. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Tienes que entender el vocabulario de Jesucristo. ¿Qué significa la cruz? Hermano, la cruz significa sacrificio. Eso lo hemos escuchado siempre. Y estoy de acuerdo que sí, la cruz significa sacrificio. Pero sabe que los cristianos se han enfocado tanto en el sacrificio que miran la cruz y miran sacrificio, sacrificio, sacrificio y todo sacrificio. Y nos predican un evangelio de sacrificio. Hermano, el evangelio de andar con una cruz en el lomo todos los días. Usted tiene que ir para allá. Usted no puede hacer nada porque la cruz de Jesucristo tiene que estar en usted. Y te lo predican literalmente. Pero ¿qué significa la cruz? Desde el punto de vista profundo, ¿qué significa? Significa propósito. La cruz significa propósito. El propósito de Jesús era morir en la cruz. Y para eso tuvo que pasar sacrificio. Pero Jesús no estaba tan enfocado en el sacrificio que simbolizaba la cruz. Jesús estaba enfocado en el propósito por lo cual Él había llegado a esta tierra. Entonces por eso es que cuando iba con la cruz al monte Calvario, al monte La Calavera, como le quieras llamar, Jesús no estaba tan enfocado en su sufrimiento. Estaba enfocado en que estaba cumpliendo el propósito del por cual Él había llegado a este mundo. Un discípulo sabe descubrir cuál es su propósito y entiende que en el propósito habrá sacrificio. ¿Alguien está entendiendo algo en esta mañana? Entonces la cruz significa propósito. ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? ¿Para qué Dios te está llamando a que seas su discípulo? ¿Cuál es el propósito de Dios contigo? ¿Por qué te queremos discipular? ¿Qué vas a hacer en los caminos del Señor? Obviamente habrán sacrificios, pero sobre todo el sacrificio está el propósito de Dios, y eso es lo que te tiene que alegrar la vida. Caminar en el propósito de Dios. Algo que satisface al hombre
cuando encuentras tu propósito, darte cuenta de que no importa lo que te suceda, estás en el propósito de Dios. Por eso es que aquellos que hemos entendido estas cosas no nos frustramos. Cuando tú te frustras es porque no has entendido el propósito de Dios. Pero cuando tú has entendido el propósito de Dios, tú sabes que habrá momentos difíciles, que como pastor voy a pasar a momentos quizás no tan agradables, que tienen que ver con parte del sacrificio. Hay que sacrificar algunas cosas personales, pero lo más importante es que estoy en el propósito de Dios para mi vida. Y eso es lo que tiene que ser nuestro enfoque. Cuando pensamos en convertirnos en discípulo, tenemos que entender que para cada discípulo hay un plan, hay un propósito de Dios, y descubrirlo es lo que te va a cambiar la vida. Amén. Entonces la cruz significa propósito. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, va a pasar por momentos difíciles, pero va a entender cuál es el propósito por el cual está en esta tierra. ¿Alguien quiere ser discípulo del Señor en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Y luego te pone dos ejemplos. Te dice que quien se pone a construir una torre sin hacer cuentas si lo que tiene le va a alcanzar para la construcción. Un discípulo no hace cosas a lo loco, sabe planear su vida. ¿Estamos acá? Un discípulo sabe planear su vida. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? No sé, mirar la nueva serie en Netflix, levantarme tarde, lo que caiga. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? ¿Qué vas a hacer en el mes que viene? ¿Ya planeaste tus vacaciones? ¿Ya reservaste tu hotel? Eso es planear. O no, me voy a ir para Moro Beach y allá voy a andar tocando la puerta a los hoteles para ver si ahí donde dice vacancy, allí me voy a meter. Así es nuestra gente. Perdónenme, mis hermanos hispanos, a lo mejor los que están en el internet no son así, pero vivimos en una comunidad de que nuestra gente no se prepara para nada. Ni para morirse se preparan, fíjense. Ay, ya muerto, hay que ver qué hacen conmigo. Me queman, me entierran, aunque se me entierren un pie nada más, ¿qué importa? El discípulo, dice Jesús, sabe planear su vida. Sabe sentarse y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me alcanza lo que tengo? Porque cuando haces eso, no pasas las vergüenzas, evitas las vergüenzas. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Quién de ustedes antes de construir una torre no se sienta y hace cálculos para ver si le va a alcanzar lo que tiene? No vaya a ser que ya en la construcción se quede sin dinero y sea una vergüenza y los demás digan, pobrecito. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y te pone un ejemplo práctico. Pero en realidad Jesús no está hablando de torre física, se está hablando de tu vida personal. Está hablando de cómo planeas tu vida, de cómo te dirigís en la vida, qué vas a hacer la próxima semana, qué planes tienes para tus hijos, qué planes tienes con tu esposa, qué vas a hacer dentro de 20 años con tu esposa. Bueno, a lo mejor ya ni voy a estar con ella, ¿verdad? Así piensa la gente. A lo mejor ya me he muerto y él está con otra ya. Bueno, hermanos dicen gloria a Dios, pero eso no tiene que ser tu forma de planear. Jesús dice, tienen que planear, tienen que saber que hay una forma de vida para que pueda ser práctico en todo lo que haces. El discípulo tiene que aprender a planear su vida para que pueda caminar correctamente. ¿Quién de vosotros que va a una guerra y menciona el otro ejemplo de la guerra? Y por último dice, si ustedes no se deshacen de todo lo que tienen, aún de sus posesiones, no pueden ser mis discípulos. ¿Qué ustedes creen? ¿Que Jesús quiere arruinar a la gente? ¿Que Jesús quiere dejarte sin nada, dejarte sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin posesiones, sin tierra, sin dinero? Ay, así es que me quiere Jesús, pobrecito, solo, solitario, sin mamá, sin papá, sin esposo, sin esposa. Así solito y pobre me quiere el Señor. ¿Será que eso es lo que Jesús está diciendo? Eso no es lo que Jesús está diciendo. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo al final?
de que Él quiere que tú le entregues todas estas cosas a Él. Porque Él es el que se quiere encargar de tu familia, de tus negocios y aún de tu propia vida. Porque tú estás sin Jesús, tú estás queriendo cubrir todas estas áreas con tu propia fuerza. Mi trabajo, mis hijos, las enfermedades. Y estás tú por tu propia cuenta, con tus propias fuerzas, queriendo cubrir todas las necesidades de tu familia. Y Jesús te está diciendo: hey, dame tu familia a mí, enfócate en mí, y cuando tú te enfoques en mí, yo me voy a encargar de todo lo que está detrás de ti. ¿Me estás siguiendo? Eso es lo que Jesús está diciendo. Quiero que me entregues todo eso que te tiene ocupado y que te enfoques en mis planes, mis proyectos para tu vida, que de tu familia, de tus negocios, de tus empresas, me voy a encargar yo. Alguien le da un aplauso al Señor. Eso es lo que hace el discípulo. El discípulo pone su familia, pone su casa en las manos del Señor y le dice al Señor: Señor, estos son tus hijos, esta es tu casa, y como me dijo a mí, de tu casa y de tus hijos me encargo yo. Y han pasado 10 años de esa palabra y Él sí se ha encargado de mi casa y de mis hijos. Nunca me ha faltado techo, nunca me ha faltado vestido, nunca me ha faltado calzado, nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado el gozo y la paz del Señor en mi corazón, que es lo más importante. Porque cuando algo falta, le digo al Señor: there are your kids. Y mira que estos niños que me has dado sí que comen, gastan, pero son los niños del Señor. Él me dijo: yo me voy a encargar de ellos. Por eso es que yo no estoy preocupado ni angustiado por cómo Dios le va a hacer, porque lo ha venido haciendo de diferentes formas y lo seguirá haciendo, porque su palabra es fiel y bajo esa palabra caminamos. El discípulo pone todo lo que tiene en las manos del Señor. ¿Qué tal si leemos San Lucas capítulo 18 para ir cerrando esta primera parte? Cuando Jesús le pone los requisitos de lo que Él tenía que hacer para ser su discípulo, le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Mira qué bonito se lo pone el Señor. O sea, la parte moral: eres un buen esposo, eres un buen hombre, no pecas, eres fiel a tu señora, eres un buen padre, eres un buen empresario. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Bien hecho. Pero si quieres ser mi discípulo, yo quiero que vayas y vendas todo eso que tienes y me sigues. En otras palabras, vende todo lo que tienes y vamos a bendecir a los pobres. Inviértelo en mi ministerio. Esa es la forma correcta de lo que Jesús le estaba hablando, porque Jesús alimentaba a los pobres. En cada campaña que Jesús tenía, Jesús invertía más o menos de 30 a 35 mil dólares solo para alimentar a las multitudes. ¿Sabías esos datos? 200 denarios. Eso es lo que Andrés le dice: Señor Jesús, 200 denarios no nos van a alcanzar esta vez para alimentar a toda esta gente. ¿Por qué? Porque ese era el presupuesto que Jesús invertía. Lo que el discípulo le está diciendo: el presupuesto que tenemos hoy no nos va a alcanzar para alimentar a toda esta gente. Porque Jesús primero le dice: vayan y compren comida para todas estas personas, cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero dicen los discípulos, le responden: no hay donde ir a comprar, y 200 denarios no nos van a alcanzar, o sea que hay que invertir un poquito más esta vez. Y esa es la razón por la que Jesús hace el milagro. Entonces Jesús le dice al rico: vende todo lo que tienes, tráelo, inviértelo en mi ministerio. Vamos a, poniéndole mis propias palabras, alimentar a los pobres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. A veces es un problema para servir al Señor cuando eres muy rico, ¿verdad? En cierta ocasión yo te decía que hay personas que no diezman porque ganan mucho, y otros porque no les alcanza. Entonces, no me alcanza, Señor, para diezmar, apenas
Si diezmo no pago el celular. Otros dicen, $1,000 mensuales de diezmos. No, eso es demasiado. Entonces tenemos los dos péndulos opuestos. Pues este rico estaba en la parte que era demasiado rico como para servir al Señor. Tenía mucho dinero y se fue triste. Entonces este desplante que este hombre le hace a Jesús despierta en los apóstoles como cierto comienzan a pensar, ¿será que nosotros tomamos la decisión correcta? Y comienzan a hablar entre ellos. Juan, ¿qué tú piensas? What do you think? I don't know. Y Pedro dice, yo dejé mi empresa pesquera por servir a Jesús. Y aprendíamos el jueves que todos ellos tenían buenas posiciones económicas. ¿Qué piensas? Y Pedro dice, bueno, alguien le tiene que preguntar al Señor porque aquí no vamos a resolver nada, ¿verdad? Aquí entre nosotros. Y dice Pedro, yo le voy a preguntar. Yo me atrevo, ya que ustedes son nerviosos, tímidos. Yo me aviento, yo le pregunto al Señor. ¿Qué tal si lo leemos? El versículo 28, ahí mismo, más adelantito, después de que discutieron y comenzaron a pensar, bueno, este rico no quiso servirle porque tenía mucho dinero y nosotros, mira la pregunta que le hace Pedro. Entonces Pedro, en el capítulo 18, versículo 28, entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Por eso es que confirmamos la palabra que Pedro no era ningún acabado, ningún pobrecito como te lo presentan las películas. Tenía posesiones, era empresario y le dolió dejar todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Hemos dejado todo, estamos leyendo todos el versículo 28. ¿Están conmigo? He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, hablando de los apóstoles que andaban con él, porque todos ellos tenían buenas posesiones económicas. Y él les dijo, de cierto os digo, mire, esto es lo lindo de ser discípulo, que no hay nadie, diga nadie, en ese nadie estoy yo, que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir. ¿Cuánto va a recibir más? Mucho más cuando te mueras y llegues al cielo. Corríjame, en este tiempo, o sea, mientras estés vivo, pues. Y no solamente Dios te va a prosperar al doble, al triple, mucho más mientras estés vivo, sino que vas a tener también la vida eterna cuando llegues al cielo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Oh, qué bueno es Dios. ¿Vale la pena servirle al Señor? ¿Vale la pena ser un discípulo del Señor? Vale la pena. El problema es que no entendemos el vocabulario de Jesús. No entendemos que Jesús te está pidiendo todo lo que tenés porque te lo quiere multiplicar. Con excepción de la esposa, por supuesto. Ya con una, si no puedo con una, dijo uno, y como con dos menos. Entonces estamos hablando de una multiplicación en el área económica. Cuando tú vienes y pones tus negocios al servicio del Señor, cuando pones tu familia al servicio del Señor, cuando pones tu vida al servicio del Señor, Dios te va a prosperar, porque Jesucristo le dijo a Pedro, todos ustedes que han dejado todo esto, yo les voy a dar mucho más. ¿Será que recibieron más los apóstoles? Hasta el día de hoy vivimos hablando de ellos porque fueron hombres que marcaron la historia y quedaron en la palabra del Señor porque entendieron esta palabra. Alguien le da un aplauso al Señor. Ah, qué bueno eres, Señor. El discípulo tiene que entender el vocabulario de su maestro. Cuando te pedimos que te afirmes en la iglesia, no es que te queremos arruinar la vida, porque así es como la gente lo ve. Ah, si me hago cristiano ya se van a meter conmigo, me van a estar llamando y no me van a dejar en paz. Van a querer mi dinero, van a querer mi tiempo. Y no queremos nada que ver con eso. Pero Jesucristo te está diciendo, lo que quiero es bendecirte. Queremos bendecirte. Si tú traes lo que tienes a las manos del Señor, el Señor te lo va a multiplicar, te lo va a bendecir. Este es un principio que no falla, mis hermanos, no falla. Todo lo que tú pones en las manos del Señor. ¿Sabes por qué la iglesia primitiva era tan próspera? Y vamos a estar hablando de eso también el próximo domingo.
era tan próspera porque habían entendido estos principios básicos. Vendían sus propiedades y lo compartían entre ellos, o sea, sembraban en el reino, pues, para aquellos que no les gusta la palabra sembrar. Eso era lo que hacían. No estaban apegados a una propiedad. Y cuando dice que vendían sus propiedades, no era que vendían su casita y se quedaban en la calle. Era gente que tenía más de una propiedad, gente que tenía diferentes propiedades. Entonces decía: tengo 5 casas, voy a vender una y la voy a sembrar en el reino. Voy a vender esto que tengo y lo voy a invertir en el reino. Y compartían. Y eso dice la Biblia que hacía que la iglesia se multiplicara, que la iglesia creciera, porque donde hay una iglesia que siembra, allí hay cosecha. ¿Cuántos entienden eso? Por eso es que somos una iglesia próspera, porque aquí hay gente que ha entendido esos principios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos al Señor: gracias porque me estás llamando para ser un discípulo y porque me quieres bendecir y quieres que sea de bendición para alguien más? Gracias, Señor, porque el ser tu discípulo vale la pena, porque Dios no te quiere arruinar la vida, Dios no te quiere empobrecer, Dios no te quiere dejar solo. Dios lo que quiere es que encargarse de todo lo que tú tienes, que pongas en sus manos todo aquello que Él te ha dado hasta hoy, y que le puedas decir de ahora en adelante: Señor, aquí está todo lo que tengo, aquí está mi vida, aquí está mi esposa, mis hijos, y yo quiero que seas tú el que te encargues de ello de ahora en adelante.